Ok, buenas tardes a todos una vez más, saludarles. Vamos a ponernos de pie, por favor, perdón, para orar. Sin antes, como ya lo hemos venido estando haciendo, ¿no? Darle las gracias al Señor por sus bendiciones inmesurables, ¿no? Constantes, día a día, ¿no? Y de pronto también aprovechar este tiempo para agradecerles a todos ustedes, ¿no? Por sus oraciones, ¿no? Que siempre son importantes para mí, ¿no? Como persona, ¿no? Como padre de familia, ¿no? Como esposo y como pastor de esta iglesia también, ¿no? Que día a día, ¿no? Las cargas que pueda sentir pues un pastor, ¿no? Las llevo conmigo, ¿no? A veces son difíciles, son muy difíciles, pero le agradezco a Dios que Él está conmigo cada día para socorrerme, para levantarme, ¿no? Para levantar mis brazos, para ayudarme. Y gracias a ustedes también, porque, y eso se los quiero decir, ¿no? Y que lo tengan muy en claro, la presencia de todos ustedes cada domingo aquí, ¿no? Para mí son de mucho ánimo, de mucho ánimo. Es como ver mis oraciones respondidas y como ver también, o el hecho de reconocer que ustedes están orando también por mí, ¿no? Gracias, entonces tenemos que continuar, tenemos que seguir, no batallando, ¿no? Y teniendo fe. Y ya somos una iglesia, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener por entendido. Gracias, Luis, por tus palabras, porque sí, ¿no? Estamos peleando, estamos batallando, estamos de constante en este tiempo difícil, que creo yo son los últimos tiempos, ¿no? Cuando vemos las noticias y vemos todo lo que está pasando alrededor del mundo, no podemos nosotros, ninguno de nosotros, quitar de nuestros ojos esa verdad, ¿no? Debemos, yo creo, ya comenzar a aceptarla, entenderla y prepararnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la alabanza, por la adoración. Y gracias, Señor, porque siempre nos muestras, Dios mío, que estás con nosotros, en nosotros, Señor, sobre nosotros, a través de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, y te pido yo, Señor, que me des una mente clara, Dios mío, como pidió, Señor, mi hija en oración, Señor, para mí ahora. Paz en mi corazón, Señor, para poder interpretar tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Tenemos Santa Cena al final. No sé, para ti. Hay que estar al tanto. Quizá al final, ¿no? Si quieren participar, ¿no? De la Santa Cena, los pequeños también, tú pueden venir. Algo haremos para que vengan. Sí, sí, sí. Y va a ser mejor, va a ser mejor, ¿no? Eso lo tenemos nosotros muy, muy en claro. Y por cierto, oren por mi esposa y por mí también, que en diciembre vamos a cumplir 20 años de matrimonio. Eh, Muy bien. Continuemos entonces. Segundo de Samuel. A ver. Capítulo 18 ya. Aprovechar, por favor, y animarles a todos ustedes que busquen al Señor, siempre busquen la manera de cómo crecer en el Señor, ¿no? Y pedirles oración también, porque el día de mañana, una vez más, comienzo mis clases universitarias. Entonces, el semestre pasado fue bien duro, la verdad que fue bien duro, ¿no? Pero bueno, todo sea para la gloria del Señor, ¿no? Entonces les pido por favor sus oraciones también para que el Señor me dé fortaleza y pueda cumplir con las labores que el Señor me está permitiendo tener ahora para su obra. Ok, segunda de Samuel 18, entonces vamos a ver aquí la derrota y la muerte de Absalón. Segunda de Samuel 18, versículos 1 al 4. ¿Se escucha bien? Siento un eco. ¿Ustedes lo escuchan? Un poquito más bajito quizá. Segunda de Samuel 18, versículos 1 al 4 dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos, dice, jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte, dice, bajo el mando de Abisai,
hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mira, aquí es algo que quizá deberíamos de marcarlo, ¿verdad? Recuerda lo que había pasado anteriormente. Dice, yo también saldré con vosotros. Hasta medio asustado lo dices, ¿verdad? Yo también saldré con vosotros. Recuerda lo que pasó anteriormente cuando no salió a las guerras, ¿no? Y lo que sucedió con Betsabé en el tiempo que los reyes iban a las guerras. Estamos hablando de David, ¿verdad? Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás. Porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, dice, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey, dice, a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo, de ciento en ciento, dice, y de 1,000 en 1,000. ¿Qué tal escena, verdad? Lo que estamos viendo aquí. Estamos entonces viendo lo que David sabía exactamente qué hacer primeramente para organizar a su ejército, ¿no? Los puso, dice, bajo 3 divisiones, ¿no? Lideradas por Joab, Abisai y Itai, también Geteo, ¿verdad? Además, David sabía que él, como comandante, pues debía estar en la batalla, ¿no? Posiblemente teniendo pues en cuenta, ¿no? El hecho de no volver a repetir el error que había cometido pues anteriormente, ¿no? Al no salir de la batalla, como ya lo mencionamos anteriormente, y eso lo vemos en 2 Samuel 11, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, en esa ocasión estamos viendo aquí que fue el pueblo quien le dijo a David, no saldrás. Así que David escuchó. Y esto es muy importante, ¿no? David escuchó al pueblo. Y aquí una lección para nosotros. Necesitamos todos nosotros aprender a escuchar y estar dispuestos a escuchar. Tengamos en cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa siempre buscará hacer las cosas por criterio propio. Sin embargo, y regresando a David, a pesar de que David era el comandante, a pesar de que David era el rey, supo escuchar incluso a aquellos que no tenían rango sobre él. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta, dice, la corrección para que seas sabio, dice, para que seas sabio el resto de tus días. Regresando al relato, el pueblo, pues, alrededor de David no le permitiría ir, ¿verdad?, a la batalla con el resto del ejército. Y te voy a dar 3 razones por las que insistieron en esto, ¿ok? Primeramente porque la vida de David era valiosa, como ya lo mencionamos aquí anteriormente, ¿no? Era valiosa para que las promesas de Dios y los planes trazados pues pudieran salir adelante y no se pongan pues en riesgo, ¿no? Le dijeron, vales tanto como 10,000, ¿verdad?, de nosotros. Otra razón, y podría ser incluso una razón estratégica, era que necesitaban a David como punto de contacto, como lo leímos también, en caso de cualquier inconveniente. Le dijeron, será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Y por último, y quizá la razón pues más importante, era que el pueblo sabía y entendía que sería difícil para David pelear contra su propio hijo, ¿verdad? Contra Absalón. No querían riesgos, pues, a la posibilidad de que sus indicaciones en batalla se nublaran por razones estrictamente emocionales, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo una advertencia. Hay que tener cuidado de tomar decisiones sostenidas en emociones. ¿Ok? Necesitamos tener cuidado. Ya lo hemos dicho antes, las buenas intenciones han llevado a muchos a la derrota, ¿verdad? Ahora, podemos preguntarnos cómo podemos identificar si nuestras decisiones están basadas en emociones o no. Primeramente, pues debemos ser nosotros conscientes que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Eso todos lo sabemos y lo tenemos muy en claro. Y en segundo lugar, considerar la falta de paz interior que podamos tener mientras estamos viviendo en ese estado. Para darles un ejemplo práctico, ¿no? Esta semana he tenido que tomar decisiones muy importantes para mí y para mi familia. He tenido que rechazar incluso propuestas que quizá ante ojo humano, ¿no?, serían descabelladas rechazar. Propuestas muy importantes. Sin embargo, siempre en lo personal he basado mis decisiones en convicciones, intentando pues tener a Dios siempre como el fundamento en el que estoy siempre parado, o por lo menos en el que intento estar siempre parado, ¿sí? Nunca en emociones.
Entonces, en el transcurso de la vida vamos a tener nosotros que decidir. Regresando a David, él no fue necio. David sabía entonces cómo someterse al buen consejo de otros, ¿no? Y es algo que debemos nosotros de tener en cuenta siempre, ¿no? Él no estaba aquí renunciando a su liderazgo, sino más bien estaba practicando el buen liderazgo al escuchar el sabio consejo de las personas que lo estaban rodeando en ese momento. Y aquí hay otra lección para nosotros. Una de las características importantes que debe tener un líder está basada en el sometimiento. El sometimiento es importante. Pocos son aquellos pues, que ejercen algún tipo de liderazgo y vamos a decir, a exponerse incluso en un tipo de peligro y a sacrificarse por el beneficio de su rey. Y esa devoción que estamos viendo aquí incluso en David, para nosotros debería ser pues un claro ejemplo de cómo el creyente debe ser devoto también. ¿Me dejo entender? Nosotros como cristianos debemos ser devotos a nuestro Señor Jesucristo. Me pregunto yo cuántos son los que han decidido entregar realmente una vida de devoción a Cristo. ¿Cuántos son los que han decidido entregar realmente su vida en devoción? ¿Cuántos son los que han decidido entregar realmente, vamos a decir, ese respeto por la dignidad, ese respeto por la virtud, ¿no? Y los méritos de Dios mismo? ¿Cuántos son los que luchan para no de pronto ahogarse con los afanes de la vida y tener a Cristo como prioridad absoluta en su propia vida? ¿Cuántos son los que pelean y golpean el pecado cada día con el fin pues de entregarle a Dios sus propias vidas como ofrenda grata, ¿verdad? Pablo mencionó, o lo mencionó alguna vez en 1 Corintios 9:27, él dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo, dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. Pablo lo dijo, Romanos 12, versículos 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, transformaos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Voluntad, dice, agradable y perfecta. Segunda de Samuel 18:5 dice, para continuar con el tema, y el rey, dice, mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo, tratad, dice, benignamente por amor de mí al joven Absalón, y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Estamos viendo aquí entonces que David quería que todos supieran con claridad que Absalón debía ser capturado vivo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y no debía ser de ningún modo, pues, maltratado, en ninguna manera, ¿verdad? Es lo que él estaba hablando aquí. Y dio esta orden en presencia, como lo estamos leyendo, en presencia de todo el pueblo, para que los capitanes, pues, sintieran una presión más grande al hacer lo que David estaba ordenando. Versículos 6 al 8. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó, dice, el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió, dice, por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó, dice, la espada. Interesante, ¿no? Los que eran leales entonces a David pelearon contra Israel, contra aquellos que fueron seducidos, porque fueron seducidos por el carisma y el poder de Absalón, ¿verdad? Además dicen estos versos que fueron más los muertos por el bosque que por la espada, lo que demuestra pues que el número en una batalla es totalmente irrelevante. Eso es lo que estamos viendo aquí. En otras palabras, cuando existe una real unidad, cuando existe una real visión y una real motivación, no hay batalla que no pueda ganarse. Eso es lo que estamos viendo aquí. Además, el experimentado, pues, liderazgo de David y también el de sus capitanes sumó en esta gran victoria. Y eso es muy importante. Proverbios 21:31 creo que dice, el caballo se alista para el día de la batalla, más de Jehová es la victoria. Por eso quiero animarles
Y por eso siempre les digo, ¿no? Estudien la palabra del Señor. Y es por eso que yo me pongo como ejemplo aquí, en primer lugar. Busquen la manera de crecer en las cosas de Dios. No se estanquen. Llevo ya perdí la cuenta. Ya ni me acuerdo cuántos años tengo. Tanto tiempo. Empecé tan jovencito y siempre tratando de buscar la manera de crecer en las cosas de Dios. Siempre. Así que aquí estamos viendo que el experimentado liderazgo de David y sus capitanes, de alguna manera también tuvieron parte en esta victoria, ¿verdad? La preparación que ellos tenían. Por ejemplo, David había decidido que la batalla debía tomar lugar en un lugar específico, como lo estamos leyendo aquí, ¿verdad? En donde la experiencia y el valor de cada soldado contaba más que solo números. ¿Me dejo entender? Aquí era importante la experiencia de cada soldado. Iban a estar peleando en un terreno bastante hostil. Y David sabía eso. Y él planeó las cosas de esa manera. Sabía cómo moverse por esos lugares. Dice aquí que fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y definitivamente pues esta frase implica que Dios peleó por David de formas, incluso podríamos decir, bastante inusuales. Y esto es interesante porque Dios siempre se agrada de los hombres y mujeres de fe. Siempre. Por eso hay un capítulo entero, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, que habla acerca de los hombres y las mujeres de fe, ¿verdad? Tenemos un Dios entonces al que le complace quebrar las estadísticas sostenidas en la razón para que así su nombre pues pueda ser glorificado. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta siempre. Ahora, con esto no quiero decir que no sea importante de pronto planificar. Por supuesto que es importante. David lo estaba haciendo, lo hizo Nehemías y muchos más, ¿verdad? Sin embargo, había algo que lo hacía diferente a los demás líderes. Su fe no estaba sostenida en sus planes, sino que más bien sus planes estaban sostenidos en su fe. ¿Me dejo entender? Y hay una diferencia en un líder que piensa de esa manera. Regresando a la batalla, los soldados leales entonces de Absalón parecieron ser tragados por el bosque, ¿verdad? Murieron no solamente por la espada, sino entre los espesos robles, vamos a decir así, entre aquellos arbustos espinosos del bosque, ¿no?, que ocultaban de pronto una serie de precipicios, ¿no?, cuevas y cuantas cosas más, entre los cuales pues aquellos rebeldes se sumieron en gran pavor, entraron en pánico. Incluso hay historias que hablan de esta batalla mencionando que los hombres de Absalón fueron devorados por las bestias salvajes que habían en esos bosques también. Según de Samuel 18, versículos 9 al 17, vamos a ver aquí cómo Joab, o la vida de Absalón, termina por las manos de Joab. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón, dice, sobre un mulo. Esto está interesante. Y el mulo, dice, entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo, dicen que iba, pasó delante, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab
tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón, dice, muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y este fue el final de Absalón. El orgullo de Absalón lo puso en esta batalla, ¿verdad? En contra incluso del sabio consejo de Aitofel, ¿no? Como lo leímos en el capítulo 17. Entonces, ¿podríamos decir que su orgullo fue su maldición? ¿Su crimen fue grave? Sí, fue bastante grave, fue muy grave. Y por esa razón, él es uno de los pocos judíos que entre las leyendas judías no tiene parte en el mundo venidero, según las leyendas judías, ¿sí? Ahora, con respecto a Joab, no titubeó. Él no titubeó. ¿Podemos llegar nosotros a ese punto de ser tan insensibles? Él no titubeó. Y esto a pesar de que sabía que David le había ordenado no hacerlo. Me pregunto yo qué tan frío puede pues estar un corazón para ser tan insensible al consejo de un superior, ¿verdad? Joab estaba convencido de que mostrar justicia y no misericordia era lo mejor para David y para Israel. Así que el asesino, el traidor y violador, ¿no? Simplemente terminó su camino en el sendero que él mismo cavó, que él mismo construyó, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado pues la carga también que llevaría David el resto de su vida al confrontarse a sí mismo y aceptar su propia indulgencia hacia sus hijos también. Y hemos estado hablando de este tema anteriormente. Un padre que nunca supo disciplinar, ¿verdad? Sin embargo, nuestra razón podría de algún modo pues atreverse a decir que Joab estaba en lo correcto, en algún punto, ¿verdad? Quizá estaba en lo correcto al tratar pues de resolver qué era lo mejor para David y qué era lo mejor también para todo Israel. Sin embargo, su afán de resolver entorpeció su razón y entorpeció también su obediencia. Entonces, desobedeció al rey David la autoridad designada por Dios que estaba sobre él. Posiblemente estemos a favor de que Absalón sí mereció haber muerto, ¿verdad? Posiblemente estemos a favor que sí mereció haber muerto a manos de la justicia y que todos sus crímenes, merecían pues ser pagados, ¿no? En este último acto de rebelión, podríamos decir. Sin embargo, en las circunstancias presentes, la acción de Joab fue vil, la acción de Joab fue desleal y la de un cobarde asesino, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es simplemente un giro irónico en el que el rebelde Absalón perdiera pues su vida por un acto también rebelde. Interesante, ¿verdad? Algunos lo podrían llamar de pronto karma, ¿no? Yo lo llamo consecuencia. Es una consecuencia. Y como consecuencia, ahora Joab tendría pues que responder por lo que hizo a Absalón también, ante Dios, ¿no? Y eventualmente también ante David, como lo vamos a ver en algún momento cuando enseñemos el libro de los reyes. Eso está en 1 Reyes 2. Además dice la lectura que 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón para herirlo y para acabar de matarlo. Y esto es un punto bastante interesante. Así como él había deshonrado a 10 concubinas de su padre, ¿tú recuerdas eso? Ahora a través de estos 10 jóvenes, el poco aliento que le quedaba le fue arrebatado a golpes del cuerpo. Tremendo, ¿verdad? Luego dice también que tomando después a Absalón le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón, dice, muy grande de piedras. Quizá querían de pronto asegurarse de que el cuerpo de Absalón no fuera conmemorado como algún tipo de inspiración para otros seguidores o de pronto futuros rebeldes, no lo sé. Versículo 18 dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna en vida. Es lo que había hecho. Había tomado y erigido una columna la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre.
y llamó a aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy, dice. No podría haber mejor final, ¿no? Para un hombre bastante egocéntrico, ¿no? Diría yo. Un hombre que se autopromocionaba, ¿verdad? Ahora hay algo interesante también aquí. Absalón dijo, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Sin embargo, Absalón tuvo 3 hijos. Versículos 27 de 2 de Samuel 14 habla de eso, si no me equivoco. Así que es posible que esta declaración nos esté dando alguna pista o de pronto nos esté dando a conocer que los hijos murieron antes que él. Un hombre, entonces, podríamos decir, al que el orgullo lo despojó de absolutamente todo, todo, y en vida. Versículos 19 al 27. Entonces Ahimás dijo de Sadoc, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú, y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, pues corre. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante el etíope, dice. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado, sobre la puerta, en el muro, y alzando sus ojos, y miró, dice, y vio a uno que corría solo. El atalaya, dice, dio luego voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí, otro hombre corre solo. Y el rey dijo, ese también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Versículos 28 al 32. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó la tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Podemos ver que la única preocupación de David era saber cómo estaba, ¿verdad?, su hijo, ¿no?, Absalón. A pesar de que debió haber estado incluso más preocupado por Israel como nación que por su propio hijo traidor, la pregunta de David es un ejemplo de una gran conexión entre padre e hijo, ¿no? Y también, de algún modo, entre nuestro Dios, Padre, y nosotros como sus hijos también. Nuestros hijos de pronto pueden sumergirse en el peor de los pecados, pero siguen siendo nuestros hijos, ¿verdad? Pueden en algún momento incluso arrancarnos el corazón a pedazos por su maldad. Y quizá llegar al punto de no nosotros poder complacernos en ellos, pero al mismo tiempo no podemos negarlos, ni borrar su imagen de nuestros corazones. Y eso era lo que estaba pasando con David. Regresando al relato, comparado con el etíope, Ahimás era un mejor corredor, ¿verdad?
Es lo que estamos viendo aquí. Un mejor corredor, pero el peor de los mensajeros, ¿verdad? Porque no conocía bien su mensaje. Y eso es algo que debemos nosotros tener muy en cuenta. Un mensaje puede ser entregado hermosamente, hermosamente, ¿no? De manera muy emotiva y tantas cosas más. Pero la principal responsabilidad del mensajero es entregar el mensaje de manera correcta. ¿Me dejo entender? Regresando al relato, el etíope dijo: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Sin decirlo directamente, el etíope le dijo a David que Absalón había muerto. Muy claro, ¿verdad? Versículo 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Podemos imaginar entonces a un David turbado. Un David turbado porque sabía que él mismo pudo haber tenido alguna implicancia, ¿verdad?, en lo que estaba sucediendo aquí. En otras palabras, de algún modo aquí tuvo que ver la indulgente crianza de David hacia sus hijos, además del pecado de David con Betsabé y el asesinato de Urías, después de los cuales Dios le prometió a David lo siguiente: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Esa fue una promesa de Dios para David. Eso lo ves en el capítulo 12, ¿verdad? Entonces, este simplemente era el acto final de la propia indulgencia pecaminosa de los deseos y pasiones de David, de sus rebeliones más pequeñas incluso contra Dios, cuyos pecados y debilidades fueron magnificados en sus hijos. Así que la pena de David nos muestra que no es suficiente, pues, que los padres entrenen a sus hijos para ser consagrados, sino más bien primero deben entrenarse a sí mismos en consagración. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. David lloró tanto por Absalón, y quizá lo hizo porque vio sus propios pecados, sus propias debilidades y su propia rebelión reflejadas ahora en su propio hijo. Así que todo en esta historia, pues, nos lleva y culmina en ese gemido de angustia sobre un hijo muerto. 5 veces repite las palabras: hijo mío, mi hijo, lo que definitivamente, pues, tiene un significado mucho más profundo que solamente la repetición medio consciente, ¿verdad?, de palabras ocasionadas por algún tipo de dolor personal. David por fin, y en este punto, pudo reconocer la tanta responsabilidad que debió haber tenido con su hijo. Entendió que las debilidades de su hijo eran sus propias debilidades. Entendió que las pasiones de su hijo eran sus propias pasiones. Entendió que los pecados de su hijo eran sus propios pecados. Y es por eso que dijo: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? David quería morir en lugar de su rebelde hijo. Lamentablemente ya era muy tarde. Lo hecho, hecho está. Sin embargo, quiero que tengas en cuenta que lo que David no pudo hacer, Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo por nosotros. Es ahora en donde podemos comparar el llanto de David con el llanto de Dios por sus hijos perdidos. Pero en este caso la historia toma lugar en un Dios que, sin tener culpa alguna, decidió llevar nuestras culpas y entregar su vida para salvarnos. David intentó, y sí que lo intentó, restaurar y perdonar, pero fue demasiado tarde. Y ese mismo deseo es plasmado hoy por nuestro Dios cada vez que sus hijos están atentos a su palabra. Cuando tú estás escuchándole, cada vez que la Biblia se abre de par en par
para expresarnos su inmesurable amor. Ese es el mensaje de hoy para nosotros. Tenemos ahora Santa Cena.